Gavin echó a correr. A los 18 años había corrido carreras por su patria. Necesitaba esa velocidad ahora. Detrás de él, Pretorius se reía, menudo bromista, y dos pares de pies retumbaban en la acera tras él. Estaban cerca, más cerca aún. Y Gavin no estaba nada en forma. Los muslos empezaron a dolerle tras unos cuantos metros de carrera y sus vaqueros estaban demasiado ajustados para correr cómodamente. Había perdido la persecución antes incluso de que empezara. «Nadie te ha dicho que pudieras irte», le reprendió el matón blanco, clavando sus uñas mordidas en los bíceps de Gavin. «Buen intento», dijo Pretorio sonriendo y dirigiéndose lentamente hacia sus perros de presa y la liebre jadeante. Asintió casi imperceptiblemente hacia el otro matón. «¿Cristian?», preguntó. Tras la invitación, Cristian descargó un puñetazo en los riñones de Gavin. El golpe le hizo doblarse y comenzó a maldecir. «Allí», dijo Cristian. «Daos prisa», dijo Pretorius, y de repente lo estaban arrastrando hacia la oscuridad de un callejón. La camisa y chaqueta de Gavin se rajaron y sus zapatos caros se arrastraron entre la porquería antes de que lo enderezaran mientras gruñía. El callejón estaba a oscuras y los ojos de Pretorius colgaban en el aire delante de él, dislocados. «Aquí estamos de nuevo», dijo, «más felices que perdices». «Yo no lo toqué», gimió Gavin. El guardaespaldas, sin nombre, no Cristian, apoyó una mano carnosa en el pecho de Gavin y lo empujó contra la pared que cerraba el callejón. Las suelas de sus zapatos resbalaban en la porquería y, aunque intentó permanecer recto, sus piernas se derritieron. También su ego. No era el momento de hacerse el valiente. Le suplicaría, se pondría de rodillas y lamería las suelas de sus zapatos si fuera necesario. Cualquier cosa con tal de evitar que le hicieran un trabajito, cualquier cosa para evitar que le estropearan la cara. Ese era el pasatiempo favorito de Pretorius, o eso se rumoreaba en la calle. Arruinar la belleza. Tenía una forma de hacerlo única. Podía mutilar el rostro de alguien más allá de toda esperanza de redención, con solo 3 movimientos de navaja y obligar a la víctima a meterse los labios cercenados en el bolsillo como recuerdo. Gavin se cayó hacia adelante y las palmas de las manos golpearon el suelo húmedo. Algo suave y putrefacto salió despedido de su pellejo bajo la presión de su mano. No, Cristian intercambió una sonrisa con Pretorius. «¿No te parece encantador?», dijo. Pretorio estaba cascando una nuez. «Me parece», dijo, «que este tipo ha encontrado por fin su lugar en la vida». «No lo toqué», suplicó Gavin. No podía hacer nada más que negarlo una y otra vez, e incluso así la suya era una causa perdida. «Eres tan culpable como Satanás», dijo no Cristian. «Por favor». «En serio, me gustaría acabar con esto lo antes posible», dijo Pretorius mientras echaba un vistazo a su reloj. «Tengo citas que atender, gente a la que complacer». Gavin alzó la mirada hacia sus torturadores. La calle iluminada con una lámpara de sodio estaba a una carrera de unos 25 metros, si pudiera atravesar el cordón que formaba sus cuerpos. «Permíteme que te reorganice la cara. Un pequeño crimen a la moda». Pretorius tenía una navaja en la mano. No Cristian se había sacado una cuerda del bolsillo con una bola engarzada. La pelota se mete en la boca. La cuerda se ata alrededor de la cabeza. Uno no podía gritar ni aunque le fuera la vida en ello. Bueno, llegó la hora. «¡Corre!». Gavin saltó de su posición postrada como un corredor en el bloque de salida, pero los charcos de porquería le embarraron las suelas de los zapatos y lo desequilibraron.
En vez de escapar limpiamente a un lugar seguro, se tropezó hacia un lado y cayó sobre Christian, que a su vez se derrumbó hacia atrás. Siguió un barullo jadeante antes de que Pretorius interviniera manchándose las manos con la basura blanca, tirando de ella hasta ponerla erguida. «No hay escapatoria, mamón», dijo presionando la punta de la navaja contra la barbilla de Gavin. El borde del hueso era más visible en ese lugar y comenzó a cortar sin pensárselo dos veces, siguiendo la línea de la mandíbula, demasiado entusiasmado en la labor para preocuparse de que la basura no se ahogara. Gavin aulló mientras la sangre se derramaba por el cuello, pero sus gritos cesaron de golpe cuando los dedos gordos de alguien le agarraron la lengua y la sujetaron con fuerza. El pulso empezó a retumbarle en las sienes y unas ventanas, una tras otra, se abrían sin cesar delante de él y caía a través de ellas hasta quedar inconsciente. Mejor morir. Mejor morir. Iban a destrozarle la cara. Mejor morir. Entonces rompió a gritar otra vez, aunque no era consciente de que estuviera articulando el sonido de su garganta. A través del ruido blanco en los oídos intentó centrarse en la voz, y entonces se dio cuenta de que el grito que oía era de Pretorius, no suyo. Le soltaron la lengua y vomitó inmediatamente después. Se tambaleó hacia atrás, echando arcadas y alejándose de un embrollo de figuras que peleaban delante de él. Una o varias personas desconocidas habían intervenido y evitando que culminaran el destrozo de su rostro. Había un cuerpo tirado en el suelo, boca arriba. Era no Christian, con los ojos abiertos y la vida cerrada. Dios, alguien lo había matado. Por él. Con sumo cuidado se llevó la mano a la cara para tocar la herida. Había una profunda raja que recorría el mentón desde la mitad de la barbilla hasta unos 3 centímetros de la oreja. Era una herida fea, pero siendo Pretorius un hombre ordenado en estos asuntos, se había dejado los mejores placeres para el final y fue interrumpido antes de cortar las fosas nasales de Gavin o cercenarle los labios. Una cicatriz en la mandíbula no quedaría bonita, pero no era el desastre total. Alguien salió tambaleante de la melee y avanzó hacia él. Pretorius, con lágrimas en la cara y los ojos como pelotas de golf. Detrás de él, Christian, con los brazos inertes, se tambaleaba en dirección a la calle. Pretorius no le siguió. ¿Por qué? Este abrió la boca. Un hilo elástico de saliva perlado pendía del labio inferior. «Ayúdame», suplicó, como si su vida estuviera en manos de Gavin. Una mano enorme se alzó en el aire para exprimir una gota de piedad, pero en lugar de eso otro brazo se lanzó en picado, rodeando el hombro y hundiendo un arma, una tosca hoja, en la boca del negro. Este gorgoteó unos segundos como si la garganta intentara acomodarse al filo de la hoja y entonces su atacante desplazó con fuerza la hoja hacia arriba y luego hacia atrás, mientras con la otra mano sujetaba el cuello de Pretorius para que su cuerpo no se desplomara por la fuerza del tajo. El rostro asustado se partió en dos y el calor del interior de Pretorius afloró, envolviendo a Gavin en una nube caliente. El arma golpeó el suelo del callejón con un ruido sordo. Gavin la miró. Era una espada corta de hoja ancha. Volvió a mirar al hombre muerto. Pretorius permanecía erguido delante de él, sujetado tan solo por el brazo de su verdugo. La cabeza, que sangraba a borbotones, cayó hacia adelante y el verdugo tomó el gesto como una señal para dejar caer el cuerpo de Pretorius a los pies de Gavin. Ahora, sin ser eclipsado por el cadáver, Gavin se encontró cara a cara con su salvador. Solo tardó un segundo en situar aquellas burdas facciones, los asustados ojos sin vida, la ranura de la boca, las orejas como asas de jarra. Era la estatua de Reynolds. Le sonreía enseñando unos dientes demasiado pequeños para el tamaño de su cabeza, dientes de leche que todavía tendría que mudar antes de que le creciera la dentadura adulta.
Sin embargo, había algunas mejoras en su apariencia. Lo podía apreciar incluso en la penumbra. La frente parecía haber aumentado de tamaño. El rostro en general estaba más proporcionado. Seguía siendo un muñeco pintado, pero un muñeco con aspiraciones. La estatua realizó una rígida reverencia y sus articulaciones dejaron escapar inconfundibles crujidos. Gavin se dio cuenta entonces del absurdo, el profundo absurdo de aquella situación. Había hecho una reverencia, maldita sea, sonreía, asesinaba y sin embargo era imposible que estuviera vivo, ¿no? Más tarde no lo creería, pero se prometió a sí mismo. Más tarde encontraría 1000 razones para no aceptar la realidad que ahora tenía delante. Lo achacaría a la falta de sangre en su cerebro, a la confusión, al pánico. De una u otra manera se convertiría a sí mismo de que jamás había experimentado aquella fantástica visión. Se convencería a sí mismo y sería como si nunca hubiera sucedido. Si pudiera soportar vivir con ella unos cuantos minutos más. La visión alargó el brazo y tocó la mandíbula de Gavin suavemente, recorriendo con los dedos toscamente tallados los bordes de la herida que Pretorius le había hecho. Llevaba un anillo en el meñique que reflejaba la luz, un anillo idéntico al suyo. «Vamos a tener una cicatriz», dijo. Gavin reconoció la voz. «Oh cielos, qué pena», dijo la cosa. Estaba hablando con su voz. Sin embargo, podría ser peor. Su voz, Dios, la suya, suya, suya. Gavin negó con la cabeza. Sí, dijo, comprendiendo que Gavin lo había captado. Para mí no, dijo Gavin. ¿Sí? ¿Por qué? La criatura trasladó sus dedos al mentón de Gavin al suyo, marcó el lugar donde debería estar la herida y mientras realizaba el gesto, la superficie comenzó a abrirse brotando una cicatriz al momento. No manó sangre. Aquella cosa no tenía sangre. Sin embargo, ¿no era esa cicatriz la suya propia? Y aquella frente y aquellos ojos penetrantes, ¿no estaban convirtiéndose en los suyos? ¿Y la boca maravillosa? ¿Y el chico?, preguntó Gavin, atado cabos. Oh, el chico lanzó una mirada inacabada hacia el cielo. ¡Qué tesoro! ¿Y cómo gruñía? ¿Te bañaste en su sangre? La necesito. Se arrodilló junto al cuerpo de Pretorius y colocó el dedo en la cabeza abierta. Su sangre es vieja, pero servirá. El chico estaba mejor. Se untó la sangre de Pretorius en las mejillas como pintura de guerra. Gavin no pudo ocultar el asco. ¿Es una pérdida muy grande?, preguntó la efigie. La respuesta era no, por supuesto. No era ninguna gran pérdida que Pretorius estuviera muerto, ninguna gran pérdida que un chapero drogado le hubiera donado algo de sangre y sueño, porque aquel milagro pintado lo necesitaba para alimentar su crecimiento. Pasaban cosas peores todos los días en algún lugar, horrores tremendos, y sin embargo... No apruebas mi conducta, sugirió. No está en tu naturaleza, ¿verdad? Pronto tampoco estará en la mía. Renunciaré a mi vida como torturador de niños, porque veré a través de tus ojos, compartiré tu humanidad. Se levantó y sus movimientos todavía carecían de fluidez. Mientras tanto, debo comportarme como lo considere adecuado. En sus mejillas, donde se había untado la sangre de Pretorius, la piel ya se veía más pastosa y menos parecida a madera pintada. Soy algo sin un nombre propio, declaró. Soy una herida en un flanco del mundo. Pero también soy ese perfecto extraño que siempre rogabas de pequeño que viniera y te llevara, y te llamara bello, que te recogiera desnudo de la calle y te llevara a través de una ventana hacia el cielo. ¿No es así? ¿No es así? ¿Cómo conocía los sueños de su niñez? ¿Cómo podía haber adivinado ese anhelo particular de ser rescatado de las calles llenas de peligros y llevado a una casa que era el cielo?
Porque yo soy tú mismo, dijo, respondiendo así a la pregunta no expresada. Hecho para mejorar. Gavin hizo un gesto hacia los cadáveres. No puede ser yo. Yo nunca hubiera hecho esto. Le pareció descortés condenarlo por su intervención, pero la argumentación seguía siendo válida. ¿No lo harías?, dijo el otro. Yo creo que sí. Gavin escuchó entonces la voz de Pretorius en su oreja. Un crimen a la moda. Sintió otra vez la navaja en la barbilla, la náusea, la desesperación. Por supuesto, lo habría hecho una docena de veces, una tras otra, y lo habría llamado justicia. No necesitó escuchar su asentimiento, estaba claro. Vendré a verte otra vez, dijo el rostro pintado. Mientras tanto, si yo fuera tú, se rió, me largaría de aquí. Gavin clavó los ojos en los de la esfinge durante un segundo, buscando en él algún rastro de duda. Luego se dirigió a la calle. No, por ahí no, por ahí. Estaba señalando una puerta en la pared, casi oculta tras bolsas rebosantes de basura. Así es como había logrado aparecer tan rápida y sigilosamente. Evita las calles principales y mantente oculto. Te encontraré otra vez, cuando esté preparado. Gavin no necesitó que le dijera nada más para irse. Cualesquiera que fueran las explicaciones de los acontecimientos que había vivido esa noche, los crímenes ya se habían cometido. Ahora no era el momento de hacerse preguntas. Se escabulló por la entrada sin echar la vista atrás, pero pudo oír lo suficiente para que se le revolviera el estómago, el golpe sordo de líquido derramándose en el suelo, el gemido de placer de la alimaña. Aquellos sonidos le bastaron para imaginarse cómo sería su toilette. Nada de la noche anterior tenía sentido a la mañana siguiente. No se produjo ninguna repentina comprensión de la naturaleza de la pesadilla que había experimentado despierto. Tan solo había una serie de hechos escuetos. En el espejo, la realidad del corte en la mandíbula destrozada, que le dolía más que la muela picada. En los periódicos, noticias de 2 cuerpos hallados en la zona de Covent Garden, conocidos delincuentes asesinados salvajemente en lo que la policía describió como una matanza entre bandas. En su cabeza, la certeza ineludible de que le descubrirían tarde o temprano. Sin duda alguien le habría visto con Pretorius y se lo soplaría a la policía. Quizás incluso Christian, si se le metía en la cabeza. Y entonces irían a por él, con esposas y órdenes de arresto. ¿Y qué les dirían en respuesta a sus acusaciones? Que el hombre que lo hizo no era un hombre, sino algún tipo de efigie que poco a poco se estaba transformando en él mismo. La cuestión no era si iban a encarcelarle, sino en qué tipo de agujero le encerrarían. ¿Una prisión o un manicomio? Haciendo malabares mentales con la desesperación y la incredulidad, se dirigió a urgencias para que le curaran la cara, donde esperó pacientemente 3 horas y media rodeado de docenas de heridos ambulantes similares a él. El doctor no mostró ninguna compasión. Ya no tenía sentido coser la herida, dijo. El daño ya estaba hecho. La herida podía ser limpiada y vendada, pero ya era inevitable que le quedara una fea cicatriz. ¿Por qué no acudió ayer noche? ¿Cuándo ocurrió?, preguntó a la enfermera. Kevin se encogió de hombros. ¿Qué más le daba? La falsa compasión no cambiaría nada las cosas. Cuando giró por la esquina de su calle, vio los coches aparcados fuera de la casa, la luz azul, el grupo de vecinos compartiendo el cotilleo entre dientes sonrientes. Demasiado tarde para recuperar nada de su vida anterior. Ahora ya tenían su ropa, sus peines, sus perfumes, sus cartas, y lo estarían registrando todo como simios en busca de liandres. Había visto antes lo exhaustivos que podían llegar a ser esos cabrones en los registros cuando querían, de qué manera se apoderaban y empaquetaban completamente la identidad de un hombre. Se la comían, la succionaban, podrían
borrarle del mundo con tanta eficacia como un disparo. Te dejaban convertido en una especie de vacío viviente. No se podía hacer nada, ahora su vida les pertenecía a ellos, para que la estudiaran con desdén y salivaran. Incluso uno o dos de ellos podrían experimentar un instante de nerviosismo cuando vieran su fotografía y se preguntaran si tal vez habían pagado ellos mismos los servicios de aquel chico por una noche cachonda. Que se queden con todo, que les aproveche. Desde ese mismo instante iba a ser un hombre sin ley, porque las leyes protegen las posesiones y él no tenía ninguna. Habían borrado su vida, o algo similar. No tenía dónde vivir, ni nada que pudiera decir que era suyo. Ni siquiera tenía miedo. Eso era lo más extraño de todo. Volvió la espalda a la calle y la casa en la que había vivido durante 4 años y sintió algo parecido al alivio, feliz de que le hubieran arrebatado su vida en su escuálida totalidad. Se sentía más ligero. 2 horas más tarde, y a kilómetros de distancia, se detuvo para comprobar el contenido de sus bolsillos. Llevaba una tarjeta bancaria, casi 100 libras en metálico, una pequeña colección de fotografías, algunas de sus padres y su hermana, la mayoría del mismo, un reloj, un anillo y una cadena de oro en el cuello. Usar la tarjeta podría ser arriesgado, sin duda. Ya habrían dado parte al banco. Lo mejor sería empeñar el anillo y la cadena y luego se buscaría transporte hacia el norte. Tenía amigos en Aberdeen que podrían esconderle durante un tiempo. Pero primero, Reynolds. Gavin tardó 1 hora en encontrar la casa donde vivía Reynolds. Hacía ya casi 24 horas que no había comido y oía las quejas de su estómago cuando llegó a Livingston Mansions. Suplicó a su barriga que se tranquilizara y se metió sigilosamente en el edificio. En el interior le pareció menos impresionante a la luz del día. La moqueta de la escalera estaba raída y desgastada, y la pintura de la barandilla llena de mugre por el uso. Tomándose su tiempo, subió los 3 tramos hasta el apartamento de Reynolds y llamó. Nadie respondió y tampoco se escuchaba ningún sonido de movimiento en el interior. Reynolds, por supuesto, se lo había dicho: no regreses, no estaré aquí. ¿Es que había adivinado de alguna manera las consecuencias de vomitar aquella cosa al mundo? Gavin volvió a llamar a la puerta y en esta ocasión estaba seguro de que escuchó a alguien respirando al otro lado. «Reynolds», dijo, apoyándose en la puerta, «puedo oírte». No respondió nadie, pero había alguien ahí, de eso estaba seguro. Gavin apoyó la palma de la mano en la puerta. «Venga, abre, abre, cabrón». En breve silencio y luego una voz apagada. «Vete. Quiero hablar contigo. Vete, te lo dije, lárgate. No tengo nada que decirte. Me debes una explicación, por el amor de Dios. Si no abres esta puta puerta, iré a buscar a alguien para que lo haga». Una amenaza vacía, pero Reynolds respondió: «No, espera, espera». Se escuchó el sonido de las llaves en el cerrojo y la puerta y se abrió unos escasos centímetros. El apartamento estaba a oscuras detrás del rostro sarnoso frente a Gavin. Sin duda era Reynolds, pero sin afeitar y hecho un desastre. Olía a suciedad, incluso a través de la rendija de la puerta, y solo llevaba puesta una camisa y unos pantalones atados a la cintura, con un cinto anudado. «No puedo ayudarte. Vete. Si me dejas explicarte». Gavin empujó y Reynolds estaba demasiado débil o demasiado aturdido para evitar que la abriera. Se tambaleó hacia atrás por el pasillo a oscuras. «¿Qué cojones está pasando aquí?». El lugar apestaba a comida podrida. El aire estaba envenenado con el hedor. Reynolds esperó a que Gavin cerrara la puerta de golpe para sacar un cuchillo del bolsillo de sus pantalones manchados. «No me engañas», Reynolds sonrió. «Sé lo que has hecho. Estupendo. Muy astuto». «¿Te refieres a los asesinatos? No fui yo». Reynolds lanzó la punta del cuchillo hacia Gavin. «¿Cuántos baños de sangre han hecho falta?», preguntó con lágrimas en los ojos. «¿6? ¿10?
No he matado a nadie. ¡Monstruo! El cuchillo que sostenía Reynolds era el abrecartas que el propio Gavin había blandido. Se acercó a Gavin con él. No había duda. Tenía intención de usarlo. Gavin se estremeció y Reynolds pareció aliviado al detectar su miedo. ¿Habías olvidado cómo era ser carne y sangre? Aquel hombre estaba como unas maracas. Mira, solo he venido a hablar. Has venido aquí para matarme. Yo podría delatarte. Por eso has venido a matarme. Pero, ¿sabes quién soy?, preguntó Gavin. Reynolds lo miró con desdén. No eres el chico gay. Te pareces a él, pero no lo eres. Por lo que más quieras. Soy Gavin. Gavin. No encontraba las palabras para explicarse, para evitar que el cuchillo penetrara en su carne. Gavin, ¿recuerdas? Fue todo lo que pudo decir. Reynolds vaciló un segundo, observando el rostro de Gavin. Está sudando, dijo. La expresión de peligro desapareció de sus ojos. La boca de Gavin se había secado tanto que solo pudo asentir. Puedo verlo, dijo. Está sudando. Reynolds bajó la punta del cuchillo. Él jamás pudo sudar, dijo. Nunca pilló el truco. Tú eres el chico, no el monstruo, el chico. Su rostro se relajó y la piel le colgó como un saco casi vacío. Necesito ayuda, dijo Gavin, con voz ronca. Tienes que decirme qué está ocurriendo. ¿Quieres una explicación? Explicó Reynolds. Puedes escoger la que puedas encontrar. Le condujo al salón. Las cortinas estaban echadas, pero incluso en la penumbra Gavin pudo ver que todas las antigüedades que había contenido aquel cuarto habían sido destrozadas. Los fragmentos de cerámica habían quedado reducidos a fragmentos más pequeños y estos a polvo. Los relieves de piedra estaban destruidos. La lápida de Flavinus, el portador del estandarte, había sido reducida a escombros. ¿Quién ha hecho esto? Yo, respondió Reynolds. ¿Por qué? Reynolds se abrió paso lentamente por la devastación que lo rodeaba. Se acercó a la ventana y miró por la rendija de las cortinas de terciopelo. Regresará, ya verás, dijo, ignorando la pregunta. ¿Por qué lo destrozaste todo?, insistió Gavin. Es una enfermedad, contestó Reynolds. La necesidad de vivir en el pasado. Se giró dando la espalda a la ventana. Robé la mayoría de estos objetos, dijo, durante un periodo de muchos años. Me colocaron en un puesto de confianza y me aproveché de ello. Dio una patada a un escombro de dimensiones considerables. Se levantó polvo. Flavinus vivió y murió. Eso es lo único que hay que decir. Conocer su nombre no significa nada, o casi nada. No trae a Flavinus a la realidad otra vez. Está muerto y feliz. ¿Y la estatua de la bañera? Reynolds contuvo la respiración durante unos segundos mientras en su mente evocaba el rostro pintado. Pensaste que era yo, ¿verdad? Cuando llamé a tu puerta. Sí, pensé que ya había acabado su trabajo. Imita. Reynolds asintió. Por lo que sé de su naturaleza, dijo. Sí, imita. ¿Dónde lo encontraste? Cerca de Carlisle. Estaba a cargo de una excavación allí. Lo encontramos en los baños públicos, una estatua hecha un ovillo junto a los restos de un hombre adulto. Era todo un misterio. Un hombre muerto y una estatua yaciendo juntos en unos baños públicos. No me preguntes qué fue lo que me atrajo de la estatua. No lo sé. Quizás impone su voluntad a través de la mente, así como a través del físico. La robé y la traje aquí. ¿Y la alimentaste? Reynolds se tensó. No preguntes. Estoy preguntando. ¿Lo alimentaste? Sí. Tenías intención de desangrarme vivo, ¿verdad? Por eso me trajiste aquí, para matarme y dejar que aquella criatura se bañara.
Kevin recordó el ruido de los puños en la bañera, esa furiosa exigencia de comida, como un bebé golpeando su cuna. Había estado tan cerca de que le atacara como un corderillo. ¿Por qué no me atacó a mí de la misma forma que a ti? ¿Por qué no simplemente saltó fuera de la bañera y se alimentó de mí? Reynolds se limpió la boca con la palma de la mano. Vio tu rostro, por supuesto. Por supuesto, vio mi rostro y lo quiso para sí mismo y no podía robar el rostro de un hombre muerto, así que me dejó marchar. La lógica de su comportamiento resultaba fascinante ahora que se revelaba ante mí. Gavin saboreó entonces la pasión de Reynolds, su pasión por desvelar misterios. El hombre de los baños públicos, el que desencerraste, ¿sí? Evitó de alguna manera que hiciera lo mismo con él, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual su cuerpo jamás fue retirado de allí y quedó sellado dentro. Nadie entendió que había muerto luchando contra una criatura que le estaba robando la vida. El cuadro estaba casi completo, solo faltaba una respuesta a su ira. Aquel hombre había estado a punto de asesinarlo para alimentar a la efigie. La furia de Gavin emergió a la superficie. Agarró a Reynolds por la camisa y la piel y lo sacudió. ¿Eran sus huesos o sus dientes los que traqueteaban? Ya casi tiene mi rostro. Miró los ojos inyectados de sangre de Reynolds. ¿Qué ocurre cuando acaba de replicarse de memoria? No lo sé. Dime la verdad. Dímela. Todo son suposiciones, contestó Reynolds. Pues adivínalo entonces. Cuando ha acabado su imitación física, creo que roba la única cosa que no puede imitar, tu alma. Reynolds ya no temía a Gavin. Su voz se había dulcificado, como si hablara con un condenado. Incluso sonreía. ¡Cabrón! Gavin levantó el rostro de Reynolds acercándolo aún más al suyo. Gotitas de saliva blanca salpicaban la mejilla del anciano. Te da igual, te importa una mierda, ¿verdad? Golpeó a Reynolds en la cara una vez, dos veces y luego sin parar una y otra vez hasta quedarse sin aliento. El anciano recibió la paliza en absoluto silencio, girando el rostro hacia arriba por el impulso de un golpe y listo para recibir el siguiente, sacudiéndole la sangre de sus ojos hinchados solo para que se volviera a negar. Por fin los golpes pararon. Reynolds, de rodillas, se sacó de la lengua trozos de dientes. ¿Cómo lo detengo?, dijo Gavin. Reynolds sacudió la cabeza. Imposible, susurró tirando de la mano de Gavin. Por favor, dijo, y cogiendo su puño lo abrió y besó las líneas de la palma de la mano. Gavin dejó a Reynolds entre las ruinas de Roma y salió a la calle. La conversación con Reynolds le había aportado muy poco que no hubiera adivinado ya por su cuenta. Lo único que podía hacer ahora era encontrar a la bestia que poseía su belleza y vencerla. Si fallaba, fallaría en su intento de retener su único atributo cierto, un rostro maravilloso. Las charlas sobre almas y humanidad solo eran humo para él. Él quería su cara. Había un inusual aire de decisión en sus pasos cuando cruzó Kensington. Tras años de ser víctima de las circunstancias, por fin había visto esas circunstancias encarnadas en algo. Sacaría provecho de la situación o moriría en el intento. En su apartamento, Reynolds descorrió la cortina para contemplar el panorama de un anochecer cayendo sobre el panorama de la ciudad. Una noche que él no viviría, una ciudad que no volvería a recorrer. Tras quedarse sin suspiros, dejó caer la cortina y cogió la espada corta. Se colocó la punta en el pecho. Venga, se dijo a sí mismo y a la espada, y presionó la empuñadura. Pero el dolor de la hoja al penetrar su cuerpo tan solo 1 centímetro fue suficiente para que empezara a darle vueltas la cabeza. Sabía que se desmayaría antes de completar la faena. Así que cruzó el cuarto hacia la pared, apoyó la empuñadura contra esta y dejó que el peso de su cuerpo lo empalara.
El truco funcionó. No estaba seguro de que la espada lo hubiera traspasado del todo, pero a juzgar por la cantidad de sangre que perdía, estaba seguro de que se había matado. Aunque intentó girarse para introducir la hoja hasta el final, cayendo sobre ella, falló el movimiento y cayó sobre un costado. El impacto le hizo ser consciente de la espada en su cuerpo, su presencia rígida inmisericorde, que lo atravesaba totalmente. Tardó más de 10 minutos en morir, pero durante todo ese tiempo, aparte de dolor, se sentía satisfecho. Fueran cuales fuesen los errores de sus 57 años, y eran muchos, sentía que estaba pereciendo de una manera que no habría avergonzado a su amado Flavinus. Hacia el final se puso a llover y el repiqueteo en el tejado le hizo creer que Dios estaba enterrando la casa, sellándola para siempre. Y cuando llegó el momento, también lo hizo un espléndido espejismo. Una mano que portaba una luz, acompañada de voces, atravesó la pared. Fantasmas del futuro llegados para desenterrar su historia. Sonrió para saludarlos y cuando estaba a punto de preguntarles en qué año se encontraba, se dio cuenta de que estaba muerto. La criatura se las apañaba mucho mejor que Gavin para evitarlo. Habían pasado 3 días desde que su perseguidor no le veía el pelo, pero el hecho de su presencia cercana, aunque nunca lo suficiente, era indiscutible. En un bar alguien le decía: «Te vi ayer anoche en Edward Road», cuando él no había estado en aquel lugar, o «¿Qué tal fue con aquel árabe?», o «¿Es que ya no saludas a los amigos?». Y Dios, pronto empezó a gustarle aquella sensación. La angustia dio paso a un placer que no había experimentado desde que tenía 2 años de edad: la tranquilidad. ¿Y qué si alguien trabajaba en su lugar, esquivando astutamente tanto la ley como la calle? ¿Y qué si sus amigos, qué amigos, sanguijuelas, estaban siendo apuñalados por esa altanera copia de sí mismo? Y que si le había arrebatado la vida y la estaba aprovechando hasta los límites en su lugar? Podía dormir sabiendo que él, o algo tan parecido a él, que no se notaba la diferencia, estaba despierto en la noche y era adorado. Comenzó a ver a la criatura como un monstruo que lo aterrorizaba, sino como una herramienta, su persona pública casi. La criatura era sustancia y él era sombra. Se despertó soñando. Eran las 4:15 de la tarde y el gemido del tráfico retumbaba fuerte allá abajo en la calle. Una habitación crepuscular, el aire respirado y vuelto a respirar y respirando una vez más hasta oler a sus propios pulmones. Hacía ya más de una semana que dejó a Reynolds entre las ruinas y durante todo ese tiempo solo se había atrevido a salir de su nueva habitación alquilada, un diminuto dormitorio con cocina y baño, 3 veces. Dormir era más importante ahora que la comida o el ejercicio. Tenía suficientes drogas para mantenerse feliz cuando se desvelaba, lo cual no ocurría con frecuencia, y le había comenzado a gustar el aire rancio del cuarto. El haz de luz que atravesaba la ventana sin cortinas, la sensación de que existía un mundo en otro lugar en el que él no participaba y donde él no tenía cabida. Hoy, se decía, debería salir y respirar un poco de aire fresco, pero no había logrado reunir el entusiasmo necesario. Quizás más tarde, mucho más tarde, cuando los bares se estuvieran vaciando y él pudiera pasar desapercibido. Entonces saldría fuera de su capullo y vería lo que tuviera que ver. Pero ahora había sueños esperándole. Agua. Había soñado con agua. Estaba sentado al borde de un estanque en Fort Lauderdale, un estanque lleno de peces, y los chapoteos de sus saltos y zambullidas continuaron, como si se hubieran desbordado de su sueño. ¿O era lo contrario? Sí, había estado oyendo agua en sueños y su mente dormida había ilustrado el sueño para acompañar el sonido. Ahora, ya despierto, el sonido continuaba. Procedía de la habitación contigua y ahora ya no se derramaba, sino que chapoteaba.
Alguien, obviamente, se había colocado dentro mientras dormía y ahora estaba dándose un baño. Revisó la lista de posibles intrusos. Las pocas personas sabían que estaban allí. Estaba Paul, un chapero incipiente que se había quedado a dormir en el suelo hacía 2 noches. Estaba Chink, el camello, y una chica del apartamento de abajo que creía que se llamaba Michelle. ¿A quién estaba engañando? Ninguna de esas personas habría forzado la cerradura para entrar. Sabía muy bien quién podía ser. Solo estaba jugando consigo mismo, disfrutando el proceso de descarte, hasta reducir las opciones a solo una. Anhelando el reencuentro, salió deslizándose de su segunda piel de sábanas y edredón. Su cuerpo se transformó en una columna de carne de gallina cuando el aire frío lo envolvió. Su miembro erecto escondió la cabeza. Cuando atravesó la habitación hacia la bata que colgaba de la puerta, se vio reflejado en el espejo un fotograma congelado de una película de atrocidades. Un suspiro de hombre, encogido por el frío e iluminado por una luz de lluvia. Su reflejo casi parpadeaba por la poca sustancia que le quedaba. Tras envolverse en la bata, su única prenda de ropa recientemente adquirida, se dirigió a la puerta de baño. Ya no se escuchaban sonidos de agua. Abrió la puerta empujándola suavemente. Sintió la gelidez del linóleo abombado bajo sus pies. Lo único que quería hacer era ver a su amigo y luego arrastrarse de nuevo a la cama. Pero le debía algo más que esos a los jirones de su curiosidad. Tenía preguntas que hacer. La luz que se filtraba por el cristal traslúcido se había deteriorado rápidamente durante los 3 minutos que transcurrieron desde que se despertó. El inicio de la noche y un aguacero había congelado la penumbra. Frente a él, la bañera estaba llena casi a rebosar y el agua estaba calmada como una balsa de aceite y oscura. Como antes, nada sobresalía de la superficie. Yacía en la profundidad, escondido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había arrimado a una bañera color verde lima en un cuarto de baño color verde lima y había mirado en el agua? Podría haber sido ayer. Su vida desde ese momento hasta ahora se había convertido en una larga noche. Bajó la mirada. Allí estaba, acurrucado, como antes y dormido, todavía vestido como si no hubiera tenido tiempo de desvestirse antes de esconderse. Donde antes solo había una calvicie, ahora brotaba una espesa mata de pelo y sus rasgos estaban bastante acabados. Ni rastro del rostro pintado. Ahora tenía la belleza plástica que él mismo poseía. Hasta el último lunar, sus manos perfectamente acabadas descansaban cruzadas sobre su pecho. La noche se hizo más profunda. No podía hacer nada más que velar su sueño y finalmente se aburrió. La criatura la había seguido hasta allí. No era probable que fuera a escapar de nuevo. Podía volver a la cama. Allá afuera, la lluvia había ralentizado la marcha de los viajeros que regresaban a sus hogares después del trabajo. Ahora avanzaban a paso de tortuga. Había accidentes, algunos mortales, motores recalentados y también corazones. Escuchó el tránsito, el sueño iba y venía. Fue a medianoche cuando la sed volvió a despertarle. Estaba soñando con agua y escuchó el mismo sonido de antes. La criatura estaba saliendo de la bañera. Estaba apoyando la mano en la puerta. La abría. Y allí estaba. La única iluminación del dormitorio provenía de la calle. Apenas se vislumbraba al visitante. «Gavin, ¿estás despierto?» «Sí», dijo. «¿Me ayudarás?», preguntó. No se percibía ninguna amenaza en su voz. Formuló la pregunta como lo haría un hombre a su hermano, por sus lazos de parentesco. «¿Qué quieres?» «Tiempo para curarme». «¿Curarte?» «Enciende la luz». Gavin encendió la lámpara junto a la cama y miró a la figura de la puerta. Ya no tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y Gavin advirtió entonces que con esa postura había estado cubriéndose una herida atroz de escopeta. La carne del pecho estaba reventada y exponía sus tripas grises. Por supuesto, no había sangre, nunca la tendría.
ni desde esa distancia pudo ver Gavin nada que en su interior que se asemejara lo más mínimo a la anatomía humana. «Dios Todopoderoso», dijo. «Pretorius tenía amigos», dijo el otro, y con el dedo se tocó el borde de la herida. El gesto le recordó a Gavin un cuadro que colgaba en una pared de la casa de su madre: Cristo en la Gloria, el Sagrado Corazón flotando dentro del Salvador, al tiempo que sus dedos, señalando la agonía que había sufrido, decían: «Esto fue por vosotros». «¿Por qué no estás muerto?» «Porque todavía no estoy vivo», respondió. «Todavía no, recuerda esto», pensó Gavin, «así que hay indicios de mortalidad». «¿Te duele?» «No», dijo con tristeza, como si echara de menos esa sensación. «No siento nada. Toda señal de vida es solo una cuestión cosmética, pero estoy aprendiendo», sonrió. «Ya le he cogido el tranquillo al bostezo y al pedo». La idea resultaba asimismo tiempo absurda y enternecedora, que aquella criatura aspirara a soltar ventosidades, que un ridículo fallo del sistema digestivo fuera para él una valiosa señal de humanidad. ¿Y la herida? Se está curando. Con el tiempo se curará del todo. Gavin no dijo nada. ¿Te repugnó?, preguntó sin emoción. No. Observaba a Gavin con unos ojos perfectos. Sus ojos perfectos. ¿Qué te contó Reynolds?, preguntó. Gavin se encogió de hombros. Muy poco. ¿Que soy un monstruo? ¿Que absorbo el espíritu humano? No exactamente. Pero más o menos. Más o menos, reconoció Gavin. La criatura sintió. Tiene razón, dijo. A su manera tiene razón. Necesito sangre. Eso me convierte en un monstruo. En mi juventud, hace 4 meses, me bañaba en ella. Su tacto le daba a la madera la apariencia de la carne, pero ahora ya no la necesito. El proceso ya está casi acabado. Lo único que necesito ahora... Titubeó. No porque tuviera intención de engañarlo, pensó Gavin, sino porque carecía de las palabras que necesitaba para descubrir su situación. ¿Qué necesitas?, le presionó Gavin. La criatura sacudió la cabeza y bajó la mirada a la alfombra. He vivido varias veces, ya sabes. En ocasiones he robado vidas y me he salido con la mía. Vivía un periodo de tiempo normal. Luego me sacudía ese rostro y encontraba otro. En ocasiones, como la última, se enfrentaron a mí y perdí. ¿Eres alguna clase de máquina? No. Entonces, ¿qué eres? Soy lo que soy. No conozco a nadie como yo, aunque ¿por qué debería ser el único? Tal vez haya otros, muchos. Simplemente todavía no los conozco. Así que vivo y muero y vivo otra vez y no aprendo nada. La última palabra fue pronunciada con amargura. De mí, ¿lo entiendes? Tú sabes lo que eres porque ves a otros como tú. Si estuvieras solo en la tierra no tendrías ni idea, solo lo que el espejo te dijera. El resto serían solo mitos y conjeturas. El resumen fue pronunciado sin sentimiento. ¿Me permites que me acueste?, preguntó. Comenzó a acercarse y Gavin pudo ver más claramente la palpitación en la cavidad del pecho, las agitadas e incoherentes formas que brotaban como hongos allí en el lugar del corazón. Suspirando, se acostó boca abajo sobre la cama con la ropa empapada y cerró los ojos. Nos curaremos, dijo. Solo dale tiempo. Gavin se dirigió a la puerta del apartamento y la cerró con llave. Luego arrastró una mesa hasta allí y la encajó contra la puerta, haciendo cuña con el pomo. Nadie podía entrar y atacar a la criatura mientras durmiera. Se quedaría allí para siempre, juntos y seguros. Él y aquello, él y él mismo. Tras asegurar la fortaleza, preparó café, se sentó en la silla frente a la cama y veló el sueño de la criatura. La lluvia golpeó con fuerza la ventana durante 1 hora y más suavemente a la siguiente. El viento lanzaba hojas húmedas contra el cristal y se quedaban allí pegadas, como polillas curiosas. Las miradas de vez
en cuando, si se cansaba de mirarse a sí mismo, pero no tardaba en desear mirarse de nuevo y volvía a observar la belleza despreocupada de su brazo estirado, la luz que se reflejaba en el hueso de la muñeca y las pestañas. Se quedó dormido en la silla aproximadamente a medianoche, mientras una ambulancia aullaba en la calle y la lluvia arreciaba otra vez. No estaba cómodo en la silla y se despertaba cada pocos minutos. Abría los ojos una fracción de segundo y los volvía a cerrar. La criatura se había levantado. Estaba de pie junto a la ventana, ahora delante del espejo, ahora en la cocina. Se oyó el agua. Él soñó con el agua. La criatura se desvistió. Él soñó con sexo. Permaneció en pie sobre él, con el agujero del pecho, y su presencia le tranquilizó. Soñó, solo durante un segundo, que lo sacaban de la calle a través de una ventana hacia el cielo. La criatura se vistió con su ropa. Él murmuró su consentimiento, el hurto entre sueños. La cosa silbó y el día amenazó con amanecer por la ventana, pero se sentía demasiado amodorrado para levantarse ya, y aceptaba de buena gana tener a aquel joven que silbaba vestido con su ropa, viviendo su vida por él. Por fin la criatura se inclinó sobre la silla y lo besó en los labios, el beso de un hermano, y se marchó. Gavin escuchó la puerta cerrándose cuando la cosa abandonó el apartamento. Después de eso pasaron días, no sabe cuántos, en los que permaneció en la habitación y no hizo nada más que beber agua. Era una sed insaciable. Beber y dormir, lunas gemelas. La cama en la que dormía se había mojado al principio cuando la criatura se tumbó, y Gavin no tenía ningún deseo de cambiar las sábanas. Muy al contrario, disfrutaba del lino húmedo que su propio cuerpo secó demasiado pronto. Cuando esto ocurrió, tomó un baño en el agua en la que había estado sumergida la cosa y regresó a la cama chorreando, con la piel adherida de frío y un aroma a moho que invadió todos los rincones. Más tarde, demasiado indiferente para moverse, dio rienda suelta a su vejiga tumbado en la cama, y esa agua con el tiempo se enfrió, hasta que la secó con su menguante calor corporal. Pero, por algún motivo, a pesar de la habitación gélida, a pesar de su desnudez y del hambre, no podía morir. Se levantó en mitad de la noche del sexto a séptimo día y se sentó en el borde de la cama para encontrar lo que fallaba en su voluntad. Al no dar con la solución, se puso a deambular por la habitación de una manera muy parecida como lo había hecho la criatura una semana antes. Se miró en el espejo para examinar su cuerpo penosamente alterado. Contempló la nieve tirilando al caer y derritiéndose sobre el alféizar. Finalmente, por casualidad, encontró una fotografía de sus padres y recordó que la criatura la había mirado. ¿O lo había soñado? No, pensó. Estaba convencido de que la cosa había cogido esa foto y la había mirado. Esa era, por supuesto, su objeción al suicidio, esa fotografía. Primero debía presentar sus respetos, y hasta que no lo hiciera, ¿cómo podía aspirar a morir? Se dirigió al cementerio a través de la nieve medio derretida, tan solo vestido con unos pantalones de deporte y una camiseta. Ignoró los comentarios de mujeres de mediana edad y colegiales. ¿A quién le importaba más que a él que sus pies descalzos pudieran provocarle la muerte? La lluvia iba y venía, en ocasiones espesándose en aguanieve, pero sin alcanzar sus ambiciones. Se estaba celebrando una misa en la iglesia. Había una hilera de coches de colores chillones aparcados delante. Se deslizó por un lateral del camposanto. Este presumía de excelentes vistas, aunque un tanto estropeadas hoy por el velo ahumado del aguanieve, pero podía ver los trenes y las torres de apartamentos, las interminables hileras de tejados. Deambuló entre las lápidas, nada seguro de la ubicación de la tumba de su padre. Habían pasado 16 años y el día no había sido muy memorable. Nadie dijo nada esclarecedor sobre la muerte en general o sobre la muerte de su padre en particular. Ni siquiera se produjo una pifia familiar o dos que marcara ese día. Ninguna
tía se ventoseó junto a la mesa del buffet. Ninguna prima se lo llevó fuera para exhibir sus genitales. Se preguntó si el resto de la familia iba allí alguna vez o si todavía seguían en el país. Su hermana siempre había amenazado con irse a vivir al extranjero, a Nueva Zelanda, y allí comenzar desde cero. Su madre a estas alturas probablemente ya soportaba a su cuarto marido, pobre cabrón, aunque tal vez fuera ella la merecedora de lástima con esa incesante cháchara con la que apenas ocultaba su pánico. Allí estaba la lápida, y sí, había flores frescas en la urna de mármol entre los desconchones del mármol verde. El viejo hijo de puta no había estado tumbado allí, disfrutando las vistas totalmente ignorado. Obviamente, alguien, tal vez su hermana, había ido allí en busca de consuelo de padre. Gavin pasó los dedos por el nombre, la fecha y el epitafio. Nada excepcional, lo cual era lo normal y lo correcto, porque no había habido nada excepcional en él. Mirando la lápida, las palabras salieron en un torrente, como si padre estuviera sentado en el borde de la tumba, con los pies colgando, mesándose el pelo sobre su reluciente cuero cabelludo, fingiendo como siempre había fingido que le importaba. ¿Qué te parece, Padre no estaba impresionado. No mucho, ¿verdad? Confesó Gavin. Eso lo has dicho tú, hijo. Bueno, siempre tuve cuidado, como me dijiste. No hay ningún cabrón por ahí que ande buscándome. Me alegro mucho. Aunque tampoco es que fueran a encontrar gran cosa, ¿verdad? Padre se sonó la nariz, se la limpió 3 veces, una vez de izquierda a derecha, otra vez de izquierda a derecha y para acabar de derecha a izquierda. Nunca fallaba. Luego se escabulló. Viejo lugar de mierda. Un tren de juguete dejó escapar un largo pitido mientras pasaba y Gavin levantó la mirada. Allí estaba, él mismo, de pie, totalmente quieto, a tan solo unos metros de distancia. Llevaba las mismas ropas que se había puesto hacía una semana cuando se marchó del apartamento. Parecían arrugadas y raídas por el uso constante. Pero la carne. La carne estaba más radiante que lo que la suya había estado jamás. Casi brillaba bajo el resplandor de la llovizna, y las lágrimas en las mejillas del doppelganger hacía sus facciones todavía más exquisitas. ¿Qué ocurre?, preguntó Gavin. Siempre me hace llorar. Venir aquí. Pasó por encima de las tumbas hacia él. Sus pies crujieron bajo la gravilla y se hundieron sobre la hierba. Tan real. ¿Has estado aquí antes? Oh, sí, muchas veces a lo largo de los años. ¿A lo largo de los años? ¿A qué se refería con lo largo de los años? ¿Había estado velando allí a gente que había matado? Y, a modo de respuesta, vengo a visitar a mi padre 2 veces al año, o tal vez 3. Este no es tu padre, dijo Gavin, casi divertido ante el delirio. Es el mío. No veo lágrimas en tu rostro, dijo el otro. Siento nada, le dijo su propia cara. No sientes nada en absoluto, si eres honesto. Era la verdad. Mientras que yo, las lágrimas brotaron otra vez y comenzó a boquear. Yo le echaré de menos hasta que me muera. Sin duda todo era una representación, pero si así era así, ¿por qué tanto dolor en sus ojos y por qué sus facciones se arrugaban afeándolo cuando lloraba? Gavin no era dado a llorar, las lágrimas siempre le hacían sentir débil y ridículo, pero aquella cosa estaba orgullosa de sus lágrimas, se vanagloriaba de ellas. Eran su triunfo. Incluso en ese momento, sabiendo que la criatura lo había superado, Gavin no pudo encontrar nada en su interior que se aproximara al dolor. «Quédatelos», dijo. «Quédate con los mocos, sírvete a placer». La criatura apenas le escuchaba. «¿Por qué resulta tan doloroso?», preguntó tras una pausa. «¿Por qué es la pérdida lo que me hace humano?». Gavin se encogió de hombros. ¿Qué sabía él sobre el bello arte de ser humano? La criatura se limpió la nariz con la manga, absorbió los mocos e intentó sonreír a pesar de su tristeza. «Lo siento», dijo. «Me estoy poniendo en ridículo. Por favor, perdóname».
Inspiró aire profundamente, intentando recomponerse. No pasa nada, dijo Gavin. Esa demostración le incomodaba. De buena gana se habría marchado. ¿Son tuyas las flores?, preguntó mientras se apartaba de la tumba. La criatura sintió. Odiabas las flores. La criatura se estremeció. Ah, de todas formas, ¿qué más le dará ahora a él? Ni siquiera se volvió a mirar a la efigie una última vez. Se dio la vuelta y echó a andar por el camino que pasaba junto a la iglesia. Tras recorrer unos metros, la criatura le llamó. ¿Me puedes recomendar un dentista? Gavin sonrió y continuó andando. Era casi la hora de salida de los oficinistas. La arteria que pasaba por la iglesia ya estaba congestionada con tráfico denso. Tal vez fuera viernes. Los primeros fugados corrían a sus casas. Las luces ardían brillantes. Los claxones ardían. Gavin avanzó hacia el centro del torrente sin mirar a izquierda ni derecha, ignorando los chirridos de frenos y las maldiciones, y se puso a andar sobre el tráfico como si estuviera paseando por el campo abierto. El guardabarros de un coche que pasó acelerando le rozó la pierna. Otro casi lo atropelló. Las ansias de la gente por ir a algún sitio u otro, por llegar a un lugar del que pronto estarían deseando marcharse otra vez, resultaban cómicas. Que le bramaran, que lo odiaran, que vieran fugazmente su rostro sin rasgos y llegaran a casa angustiados. Si las circunstancias lo permitían, tal vez alguno de ellos entrara en pánico, diera un volantazo y lo atropellara, lo que fuera. A partir de ese momento, él pertenecía al azar, y del azar sería sin duda alguna su portador del estandarte. Fin de la historia. Y fin del libro Libros de Sangre 3.